Bueno, tengo poca memoria en el teléfono, así que voy grabando de a poco, así como va saliendo, van a tener que bancarse eso. Estábamos con el tema del objeto de la ciencia. Eh, y ustedes justamente estaba explicando que toda ciencia se distingue por su objeto, por el objeto al que se dirige. ¿Mm? Es decir, aquello sobre lo cual versa o estudia. Y por eso distinguimos entre un objeto material, que es como de lo que se trata, un tema, y después el objeto formal. El objeto formal es la particularidad, ¿no es cierto?, bajo la cual una cosa se estudia. En la ciencia antropológica, por ejemplo, el objeto material, aquello que se estudia es el hombre. Ahora, por ejemplo, la psicología, que es una ciencia que trata de los seres humanos, también estudia al hombre. O la medicina también estudia al hombre, cómo curarlo, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, el objeto material es como lo más genérico de las ciencias, que justamente hace que muchas ciencias compartan ese objeto, es decir, aquello de lo que la cosa se trata. La formalidad, justamente, es el punto de vista o el aspecto que se estudia en una ciencia. Y por eso, ¿no es cierto?, el objeto formal quod justamente lo constituye, ¿no es cierto? Quod en latín quiere decir lo que, es decir, aquello que se estudia, lo que se estudia. Entonces el objeto formal de la antropología sería, filosófica, sería el estudio del hombre bajo la luz, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que el hombre es en sí mismo. Y se distingue, por ejemplo, de la ciencia teológica que estudia al hombre también, la teología como ciencia, es una ciencia también, ¿no es cierto?, pero que estudia al hombre no desde el punto de vista de lo que el hombre es en sí, sino lo que Dios nos ha revelado. Justamente ustedes, en formación religiosa, creo que el cuarto capítulo o el quinto, no me acuerdo ahora, cuando el tercero, no, el cuarto capítulo que habla de la creación, dentro de la creación vamos a estudiar la creación del ser humano, de Adán y de Eva, y entonces esos aspectos son los que llamamos la antropología teológica. Y la particularidad entonces de eso es que lo vamos a estudiar de acuerdo a lo que Dios ha dicho en la Biblia. En cambio, acá, en esta materia, antropología filosófica, nosotros no vamos a usar la Biblia, tampoco la vamos a rechazar, ¿no es cierto? Es decir, porque la verdad, sea quien sea que la diga, es verdad, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros no vamos a utilizar la Biblia, por ejemplo, o cualquier libro, ni siquiera los filósofos, como principios de autoridad, sino que simplemente vamos a escuchar las opiniones de todas las personas, no porque no tengan valor esas opiniones, porque lo que es verdad en sí mismo, ¿no es cierto? Justamente uno de los aspectos que vamos a estudiar es el tema de la posibilidad de acceder a la verdad, de conocer, ¿no es cierto? Y bueno, entonces el objeto formal quod es aquello que se estudia. En el caso de la antropología filosófica, ¿no es cierto?, es estudiar al hombre y sus acciones, podríamos decir, en cuanto que estudiamos al hombre en sí mismo, ¿no es cierto?, en lo que él es, en aquello que él es en su misma esencia. Y, por ejemplo, lo distinguimos de lo que podría ser la psicología racional o psicología, ¿no es cierto?, que estudia al hombre en cuanto a su psiquismo, es decir, a sus reacciones, a sus tendencias, a sus movimientos, emociones, que es un aspecto, ¿no es cierto?, de justamente lo que el hombre es. En cambio, ¿no es cierto?, o la medicina, que estudia más bien, estudia la salud del hombre, ¿no es cierto?, su cuerpo, de alguna manera, aunque ese cuerpo, su psiquismo también, ¿no es cierto?, por eso que fíjense que también las ciencias como que muchas veces se van tocando. Y fíjense también desde ese punto de vista que existe una unidad entre todas las ciencias y por lo tanto ver las ciencias como contrapuestas entre sí o no lograr una síntesis entre las distintas cosas que estudiamos
de alguna manera nos impide tener un conocimiento acabado y unitario y claro de lo que el ser humano es. Todo lo que ustedes van a ir estudiando, de pedagogía didáctica, antropología, filosofía, psicología, etcétera, en el curso de formación como maestras, apunta a que ustedes alcancen un conocimiento adecuado de lo que es el ser humano y que puedan dar respuestas a esos niños en su proceso de crecimiento, de evolución, ¿no es cierto?, y de maduración. Jugar un papel importante, ¿no es cierto?, en ese proceso de maduración e integración entre ellos en la escuela. Bueno, además del objeto formal quod, está lo que se llama el objeto formal quo. Quo en latín es la luz, ¿no es cierto? Quo es a través de la cual, la luz a través de la cual una cosa se estudia. Bueno, justamente esto es lo que distingue la filosofía de la teología, es decir, el estudio de las ciencias filosóficas de las ciencias teológicas. El objeto formal quo de la teología antropológica es justamente la revelación, es decir, lo que Dios nos ha dicho sobre los seres humanos, en este caso en particular. El objeto formal quo de la filosofía es la luz de la razón, es decir, nosotros no somos ayudados por la revelación en el estudio antropológico, sino que nos movemos solo en el ámbito de la razón, de la inteligencia, y solo con las fuerzas naturales. Bueno, justamente la psicología, por ejemplo, la medicina, ¿no es cierto?, se mueven en ámbitos